Buenos días estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría virtual número 3 de Fundamentos Filosóficos de la Matemática, en el cual vamos a estudiar la unidad número 3 que corresponde al tema de marco teológico del sistema educativo nacional. Bueno, como les comentaba en la asignatura anterior, estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a procurar poder dar esta tutoría completa, abarcando los dos materiales que estaban definidos en la plataforma. Y comentarles que esta tutoría la pueden ver en la plataforma, en lo que es las tutorías virtuales, en la pestañita de tutorías virtuales. Entonces por el momento no hay nadie conectado, pues vamos a aprovechar en tener esta en pantalla completa para que ustedes puedan visualizar mejor la presentación. Entonces en el apartado de acá vamos a analizar primero dos materiales para luego responder las preguntas planteadas. Como ya lo sabemos, la metodología del coordinador de esa asignatura es proponer preguntas que serán contestadas a lo largo del desarrollo de la tutoría, y ahí van incluidas las preguntas que ustedes van a hacer de tarea, que estas por supuesto no van a ser contestadas por mi persona. Entonces, agradecerles por estar siempre entregando las actividades que se proponen. Esto es para ir acumulando puntos y así ustedes no vayan a sentir después tener solo una carga de sacar una buena nota en el examen final, sino que ustedes ya han acumulado varios puntos para poder no estar muy preocupados a la hora del examen. Entonces pasamos a lo que es la propuesta, la agenda a desarrollar para este día. Primero era bienvenida y presentación del tutor, ya estuvo. Informar que ya están publicadas las notas. Estudiaremos los materiales, conocimientos y destrezas en matemáticas. Y en ello vamos a la primera pregunta que nos propone, es describir los 5 aspectos que describen la actividad de matematizar. Después explicar en qué consiste cada uno de los componentes del ciclo de la matización. Después, cuáles son las 4 ideas principales de los matemáticos que se han inventado para herramientas para garantizar los fenómenos del mundo natural, social y mental. Luego viene su tarea. Como última pregunta para este material es en qué consisten las competencias de las matemáticas: reproducción, conexión y reflexión. Luego hacemos un estudio acerca del material marco teológico del sistema educativo salvadoreño, en el cual vamos a discutir los fines de la educación matemática según la Constitución de la República. Vamos a conocer en qué consiste el postulado psicopedagógico de la educación básica y media de El Salvador. Vamos a discutir los fines de la educación matemática en El Salvador y discutir las 3 competencias del campo curricular que se propone en El Salvador. Y luego viene su pregunta de tarea. Entonces, primero, como les decía, vamos a analizar el material conocimientos y destrezas en matemáticas. Entonces, primero hablemos un poco sobre la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. OCDE, es sus siglas OCDE. Entre los principales objetivos que tiene esta organización es alcanzar el empleo y el crecimiento económico sostenible más alto y un nivel de vida creciente en los países miembros, a la vez que se mantenga la estabilidad financiera, contribuyéndose a ese modo al desarrollo de la economía mundial. La otra es contribuir a la expansión económica socialmente fundamentada en el proceso de desarrollo económico tanto en los países como en los países que no son miembros. Contribuir a la expansión del comercio internacional de modo multilateral y no discriminatorio, de acuerdo
a las obligaciones internacionales. Entonces, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención firmada en París el 4 de diciembre de 1960, que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos deberá promover las políticas diseñadas para, que son las políticas que ya mencionamos. Entonces, los países miembros originales de la Cooperación y Desarrollo Económico, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se encuentran Australia, Canadá, Alemania, España, México, Japón, Estados Unidos, Portugal, Turquía, Italia y Suiza. Entonces, estos son algunos de los países que forman lo que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico del país. Entonces, ahora nos preguntamos, todo esto, todo esto va desarrollado a lo que es hacer un estudio, un análisis sobre los marcos teóricos de PISA del 2003, es decir, conocimientos y destrezas en matemática, literatura, ciencias y resolución de problemas. Entonces nos preguntamos, como vamos a hablar acerca de los marcos teóricos de PISA, viene a nuestra pregunta, a nuestra mente, una pregunta por contestar. PISA, ¿qué es PISA? ¿Qué es PISA? Entonces ahí podemos ver reflejado que PISA es el proyecto internacional para la producción de indicadores de rendimiento de los alumnos de la organización que habíamos dicho que se llamaba habíamos dicho que se llamaba Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y esta representa un esfuerzo de colaboración entre los países miembros de la OCDE para medir el grado en que los estudiantes de 15 años, por tanto aproximándose al final de la escolaridad obligatoria, están preparados para enfrentarse a los desafíos de las sociedades de hoy en día. Entonces, el estudio que realizan el proyecto internacional para la producción de indicadores de rendimiento de los alumnos PISA está enfocado a estudiantes de 15 años. Es decir, estudiantes próximos a terminar lo que es la educación obligatoria. Pero ¿cuál es el interés? Entonces ellos quieren saber si estos estudiantes están preparados para enfrentarse a los desafíos de la sociedad de hoy en día. Esa es la finalidad. Entonces, a continuación presentamos lo que son los principios, las características básicas de este proyecto. Dice que una evaluación estandarizada desarrollada internacionalmente y de manera conjunta por los países participantes y aplicada a los alumnos de 15 años escolarizados en centros educativos. Un estudio aplicado en 43 países en el primer ciclo y con 42 países en el segundo ciclo. Por regla general, se examinan entre 4.500 y 10.000 estudiantes en cada país. El contenido. El proyecto PISA del 2003 engloba las áreas de lectura, matemática y ciencias, no solo en lo relativo al dominio del currículo escolar, sino también en lo referente a destrezas y conocimientos necesarios en la vida adulta. El examen de las competencias transcurriculares sigue siendo parte integral del proyecto
o de PISA, a través de la evaluación de una nueva área de conocimiento, la solución de problemas. Se presta especial atención al dominio de los procedimientos, a la comprensión de los conceptos y a la capacidad para actuar en diferentes situaciones dentro de cada área de conocimiento. Los métodos. Para realizar la evaluación de cada estudiante, que dura un total de 2 horas, se emplean las pruebas por escrito de lápiz y papel. Las pruebas utilizan una combinación de preguntas de elección múltiple y preguntas que exigen a los alumnos la elaboración de sus propias respuestas. Las preguntas se organizan en grupos, en tomo o en texto, que describen una situación de la vida real. Se han elaborado preguntas para un total de 7 horas de prueba, pero cada alumno solo tiene que contestar a un conjunto parcial de preguntas. Los alumnos responden a un cuestionario sobre un entorno y características que tardan unos 20 a 30 minutos en contestar, mediante el cual aportan información sobre sí mismos y su familia. Los directores de sus centros reciben un cuestionario. Los directores de los centros reciben un cuestionario de 20 minutos con preguntas sobre su centro. Ciclo de evaluación. La evaluación tiene lugar cada 3 años. Cada uno de estos ciclos estudia en profundidad un área de contenido principal, a la que se dedican 2/3 del tiempo de las pruebas, mientras que las otras 2 áreas proporcionan un perfil resumido de las capacidades en las áreas de conocimientos principales. Son en el 2000 la lectura, en el 2003 las matemáticas y en el 2006 las ciencias. Los resultados. Un perfil básico de los conocimientos y destrezas de los alumnos de 15 años. Indicadores contextuales que relacionan los resultados con las características de los alumnos y de los centros educativos. Indicadores de tendencia que muestran los cambios en los resultados a lo largo del tiempo. Una valiosa base de conocimiento para el análisis y la investigación de las políticas educativas. Entonces, ya conocimos un poco sobre lo que es este proyecto. El objetivo primordial de este proyecto es determinar en qué grado los jóvenes han adquirido las destrezas y los conocimientos generales de lectura, matemáticas y ciencias que necesitarán en la vida adulta. Además, la evaluación de las competencias transcurriculares se ha incluido como parte integral del proyecto PISA de 2003, a través de la evaluación de la capacidad de solución de problemas. Bueno, ahora que ya hicimos un análisis general sobre lo que es el proyecto de PISA, podemos enfocarnos ya en nuestro campo competente, que es el de las matemáticas. Como recordatorio, el objetivo de la evaluación de PISA es el desarrollo de indicadores que permita determinar en qué medida los diferentes sistemas educativos de los países participantes han preparado a los estudiantes de 15 años para desempeñar un papel constructivo como indicador, como ciudadanos dentro de la sociedad, en lugar de limitarlos al contenido curricular que puedan haber aprendido los estudiantes. La evaluación se centra en determinar si los estudiantes son capaces de utilizar lo que han estudiado en situaciones similares, en las que probablemente se tendrán que enfrentar en su vida diaria. Definición del área de conocimiento. En el área de matemáticas se ocupa de la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar ideas de un modelo efectivo, a plantear, formular, resolver e interpretar problemas matemáticos en diferentes situaciones. La evaluación de PISA se centra en problemas del mundo real, de modo que va más allá de los casos y problemas que se presentan generalmente en las aulas. En el contexto del mundo real, a la hora de comprar, viajar, cocinar,
gestionar su economía doméstica o valorar cuestiones políticas, entre otras, los ciudadanos se enfrentan con frecuencia a situaciones en las que al utilizar un razonamiento cuantitativo o espacial u otras aptitudes matemáticas les ayuda a aclarar, formular y resolver un problema. Este tipo de utilización de las matemáticas se basa en las destrezas que se han adquirido y practicado a través de los problemas que se presentan generalmente en los libros de texto y en las clases. Sin embargo, estas destrezas requieren la capacidad de saber aplicarlas en un contexto menos estructurado, donde no hay indicaciones tan claras y donde el estudiante debe decidir qué datos son los importantes y cuáles aplicarlos para que resulten útiles. La competencia matemática, de acuerdo al proyecto de PISA, se ocupa de establecer en qué grado los estudiantes de 15 años pueden considerarse ciudadanos informados y reflexivos y consumidores inteligentes. En los ciudadanos de todos los países se tienen que enfrentar cada vez más con una mirada de tarea que comprende conceptos matemáticos cuantitativos, especiales, de probabilidad o de otro tipo. Sin ir más lejos, los medios de comunicación, periódicos, revistas, televisión e Internet están plagados de información en forma de tablas, diagramas y gráficos sobre cuestiones del tiempo, la economía, la medicina y el deporte, por no nombrar solo unas pocas. Los ciudadanos se ven bombardeados con información sobre temas como el calentamiento global y el efecto invernadero, el crecimiento de la población, las mareas negras y la contaminación de los mares, la depuración del tiempo y por último, pero no de ello menos importante, los ciudadanos hacen frente a la necesidad de leer formularios, interpretar horarios de autobuses, trenes, realizar correctamente operaciones bancarias, decidir cuál es la mejor compra del mercado, etc. La competencia matemática del proyecto PISA se centra en la capacidad de los estudiantes de 15 años de edad en que para utilizar su conocimiento y comprensión matemático para disuadir estas cuestiones y llevar a cabo las acciones pertinentes. En síntesis, la competencia matemática es la actitud de un individuo para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzar razonamientos bien fundados y utilizar y participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida, como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. A continuación, vamos a presentar algunas explicaciones para establecer la definición de esta área de conocimiento. Ejemplo, competencia matemática. El término competencia matemática se ha acogido para enfatizar el uso funcional del conocimiento matemático en numerosas y diversas situaciones y de manera variada, reflexiva, basada en una conversación profunda. El mundo. El término mundo significa el entorno natural, social y cultural en que habita el individuo. Como postuló Freudenthal en 1983, nuestros conceptos, estructuras e ideas matemáticas se han inventado como herramientas para organizar los fenómenos del mundo físico, social y mental. Utilizar y participar. La expresión utilizar y participar se aplica para abarcar el uso de las matemáticas y la resolución de problemas matemáticos. Conlleva también una implicación personal de comunicar, relacionar, evaluar e incluso apreciar las matemáticas y disfrutar con ellas. De este modo, la definición de competencia matemática engloba el uso funcional de las matemáticas en sentido estricto, así como la preparación para poder seguir cuestionándolas y los elementos estéticos y de esparcimiento de las matemáticas. Cuando hablamos de su vida, la expresión su vida incluye su vida privada, laboral, social, con sus compañeros y familiares, así como su vida como ciudadano dentro de una sociedad. Una capacidad fundamental que comporta esta noción de competencia matemática es la actitud para plantear, formular, resolver e interpretar problemas a través de las matemáticas en diferentes situaciones y contextos. Ahora hablemos sobre la base teórica del marco conceptual de matemáticas. La definición de competencia matemática
del proyecto de PISA es coherente con la teoría amplia e integradora sobre la estructura y el uso del lenguaje, que aparece en recientes estudios sobre la competencia sociocultural. El trabajo de James King, el término de competencia se refiere a la utilización que hacen las personas del lenguaje. La capacidad de leer, escribir, escuchar y hablar una lengua constituye la herramienta más importante de entre las que median en la actividad social humana. De manera análoga, cuando consideramos las matemáticas como un lenguaje, implica que los estudiantes deben de aprender los elementos características del discurso matemático. Entre ellos hablamos de términos, hechos, signos, símbolos, procedimientos y destrezas para realizar ciertas operaciones de subáreas matemáticas específicas, además de la estructura de ideas en cada subárea, y también que deben de aprender a utilizar tales ideas para resolver problemas no rutinarios en una variedad de situaciones definidas en términos de funciones sociales. Pero hay que tener en cuenta que entre los elementos característicos de las matemáticas se encuentran el reconocimiento de los términos, procedimientos y conceptos básicos que se enseñan normalmente en los colegios, y también al saber cómo se utilizan y se estructuran estos elementos característicos. Por desgracia, una persona puede conocer muy bien estos elementos característicos de las matemáticas y no entender de su estructura ni saber cómo utilizarlos para resolver problemas. Estas nociones teóricas de la interacción de los elementos característicos y las funciones que fundamentan el marco conceptual de las matemáticas dentro del proyecto PISA vamos a ilustrar mediante el siguiente ejemplo. El ejemplo número 1 que aparece en nuestro folleto, que es el material que estamos utilizando de apoyo. Nos decía, el ayuntamiento ha decidido colocar un faro en un pequeño jardín triangular para que alumbre este jardín. En su totalidad, ¿dónde debería colocarse? Entonces, acá vamos, en el desarrollo de este ejercicio, vamos a identificar cuáles son los 5 aspectos que describen la actividad de matematizar, que es, si recordamos, es la primera de las cuestiones, de las interrogantes que se presentaban en la propuesta. Entonces, como lo decía, este problema es de un tipo social y lo podemos resolver mediante la estrategia utilizada por los matemáticos y dentro del marco conceptual que la vamos a denominar matematizar. Entonces, la actividad de matematizar se puede describir a partir de 5 aspectos que la componen. Número 1, comenzar con un problema enmarcado en la realidad. En este caso, localizar en qué lugar del jardín debe de ubicarse la farola. Como segundo, tenemos sistematizar el problema según conceptos matemáticos. El jardín puede representarse como un triángulo y la iluminación producida como una circunferencia en cuyo centro se encuentra la farola. Gradualmente, reducir la realidad mediante procedimientos como la consideración de cuáles son los rasgos importantes del problema, la generalización y la formalización. Y con ello se potencian los rasgos matemáticos de la situación y se transforma el problema real en un problema matemático que representa fielmente la situación. El problema queda reducido a localizar el centro de una circunferencia que suscribe a un triángulo. Resolver el problema matemático. Partiendo del hecho de que el centro de circunferencia suscrita al triángulo se encuentra en el punto de intersección de las mediatrices, traza las mediatrices de dos lados, cualquiera del triángulo. El punto de intersección de las mediatrices constituye el centro de la circunferencia. Como actividad número 5 es dar sentido a la solución matemática en términos de la situación real, es decir, relacionar la solución con la situación real del jardín, reflexionar sobre la situación y reconocer, por ejemplo, si una de las 3 esquinas del jardín fuera un ángulo obtuso, una solución no sería correcta, esa solución no sería correcta, puesto que la ubicación de la farola quedaría fuera del jardín. Reconocer que la situación y el tamaño de los árboles del parque son otros factores que afectan a la posibilidad de aplicación de la solución matemática.
Son estos los procedimientos que describen en un sentido amplio cómo a menudo los matemáticos hacen matemáticas, cómo la gente utiliza las matemáticas en gran número de tareas reales y potenciales, y cómo los ciudadanos viven informados y reflexivos, utilizan las matemáticas para participar en el mundo real de manera total y competente. De hecho, aprender a matematizar debería constituir uno de los objetivos educativos más importantes para todos los alumnos. Entonces, a continuación, vamos a ver el siguiente ejemplo en donde se utiliza el proceso de matización un poco más complejo. Entonces, este ejemplo se llama tablero de feria y es un ejercicio realizado por estudiantes de octavo grado, aquí sería, de educación secundaria obligatoria en España, en Romberg de 1974. Es decir, es uno de los problemas que se plantea en ese proyecto que te piso. Entonces, nos dice, en una feria los jugadores lanzan monedas sobre un tablero a cuadros. Si la moneda cae tocando una línea divisora, el jugador la pierde. Si rueda y cae fuera del tablero, la recupera. Pero si la moneda queda totalmente dentro de un cuadro, el jugador recupera la moneda y se lleva un premio. ¿Cuál es la probabilidad de ganar este juego? En primer lugar, los estudiantes se dieron cuenta de que la probabilidad de ganar depende del tamaño relativo de los cuadros y de la moneda. Entonces, ahí tenemos la primera parte, que es la identificación. Así las variables importantes, identificándose las variables importantes. Acto seguido, para transformar el problema real en uno matemático, se dieron cuenta de que podría ser más fácil resolverlo si investigaban la relación de un círculo cuadrado y un círculo más pequeño, de un único cuadrado y un círculo más pequeño. Más pequeño que es decir que ellos tienen un único cuadrado y ellos van buscando la relación de cómo un círculo que es muchísimo más pequeño que el cuadrado para poder ir viendo ahí las posibilidades de poder ganar. A continuación, decidieron elaborar un ejemplo específico utilizando el método heurística de resolución de problemas. Si no sabes resolver el problema que se presenta, resuelve uno que puedas. Hay que tener en cuenta lo que viene a continuación se realizó a raíz de este ejemplo específico, no del tablero. El premio, etcétera, en el ejemplo hicieron que el radio de la moneda fuera 3 centímetros y el lado de sus cuadrados de 10 centímetros. Se dieron cuenta de que para ganar el centro de la moneda debía estar a menos de 3 centímetros de cada lado, porque de otro modo la moneda tocaría alguna línea. Entonces ahí la ilustración que ellos hicieron acerca de cómo se estaban planteando el problema. Entonces aquí vemos el caso donde el estudiante gana y aquí donde el estudiante pierde, que podemos ver de que aquí el radio ya es más pequeño, de 3. Con el radio de 3 centímetros, como ya vieron, la circunferencia quedaba totalmente inscrita en lo que es el cuadrado y ahí logrando el gane. Entonces acá como algo adicional, dice que había de tomar en cuenta que los estudiantes trabajaron juntos durante 3 días para realizar este ejercicio. Lo ideal para juzgar si los estudiantes de 15 años son capaces de utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos para resolver problemas matemáticos que pueden encontrarse en la vida real
sería recopilar información sobre su capacidad para matematizar dichas ecuaciones complejas. Obviamente esto no es factible. En su lugar, el proyecto OCDE-PISA ha decidido elaborar preguntas para evaluar los diferentes estudios de este proceso, en donde se describe una estrategia que este proyecto ha escogido para crear un juego de preguntas de evaluación de modo equilibrado, de manera que el conjunto seleccionado de preguntas englobe los aspectos de matematizar. El objetivo es utilizar las respuestas a dichas preguntas para ubicar a los estudiantes dentro de una escala de dominio en el constructo de la competencia matemática del proyecto de PISA. Entonces, hablamos un poco sobre la organización del área del conocimiento. Entonces, en el marco conceptual de las matemáticas del proyecto OCDE-PISA proporciona la base y la descripción de una evaluación que determine en qué medida los estudiantes de 15 años son capaces de manejar las matemáticas de una manera bien fundada al hacer frente a problemas del mundo real, o en términos más generales, una evaluación del grado de competencia matemática de los estudiantes de 15 años. Para describir más claramente el área de conocimiento evaluada deben distinguirse tres elementos. El primero, las situaciones o contextos en que se sitúan los problemas. 2, el contenido matemático del que hay que velarse por resolver los problemas, organizados según ciertas ideas principales, y sobre todo lo que son las competencias. Las competencias que deben activarse para vincular el mundo real en el que se generan los problemas con las matemáticas y por tanto para poder resolver los problemas. Estos están descritos en este diagrama. Entonces, haciendo una breve especificación o una breve descripción de cómo se visualiza este diagrama, decimos que el grado de competencia matemática de una persona se observa en el modo en que utiliza sus destrezas y conocimientos matemáticos al resolver problemas. Los problemas y su resolución pueden presentarse en una gran variedad y situaciones o contextos en la experiencia de una persona. Los problemas del proyecto PISA surgen del mundo real de dos maneras. En primer lugar, los problemas se dan en situaciones genéricas que son importantes en la vida del estudiante. Estas situaciones forman parte del mundo real y están indicadas mediante un cuadro grande en la parte superior izquierda del gráfico. En segundo lugar, dentro de dicha situación, los problemas presentan un contexto más específico. Esto es representado mediante un cuadrado pequeño dentro del cuadro de situación. Este es acá. En los ejemplos anteriores, la situación la constituye la comunidad local y los contextos son el alumbrado de un jardín y el tablero del juego de feria. El siguiente elemento del mundo real que debe tenerse en cuenta al considerar la competencia matemática es el contenido matemático, en el que una persona recurre a la hora de resolver un problema. El contenido matemático puede explicarse mediante 4 categorías, que engloban los tipos de problemas que surgen de la interacción con los del día a día y que se basan en una percepción del modo en el que el contenido matemático se presenta ante la gente. Dentro de la evaluación PISA se le llama ideas principales: cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones e incertidumbre. Se trata de un enfoque algo diferente al que resultaría familiar desde la perspectiva de las ciencias de las matemáticas y las tendencias curriculares típicas de la escuela. Sin embargo, las ideas principales engloban ampliamente toda la gama de los temas matemáticos que se espera que hayan aprendido los estudiantes. Las ideas principales se presentan mediante el cuadro grande y de la parte superior derecha del diagrama, cuadro 1.2 de las ideas principales, se extrae el contenido utilizando la resolución de un problema. Esto se representa mediante el rectángulo sombreado situado en el interior del correspondiente a las ideas principales. Que es esta parte de acá. Las flechas que van de los rectángulos contexto y contenido al del problema muestran cómo el mundo real, constituyendo las matemáticas, dan lugar a un problema.
Los procesos matemáticos que los estudiantes aplican al tratar de resolver problemas se conocen como competencias matemáticas, que es la parte que nosotros tenemos acá, parte de competencias matemáticas. Existen 3 grupos de competencias. Condensa los diferentes procesos cognitivos necesarios para resolver tipos de problemas. Estos grupos reflejan el modo en que los estudiantes utilizan normalmente los procesos matemáticos al resolver los problemas que surgen mientras se relacionan con su mundo. Entonces, aquí ya podemos ver cómo se ha organizado lo que es el área del conocimiento. Incluye incorporando cada uno de sus elementos. Entonces, como lo vimos, tenemos la parte de lo que es la estamos teniendo un problema con el internet, nos está teniendo mucho problema. Y esto está provocando problemas de audio. Cabe destacar que en las situaciones y contextos, que es uno de los aspectos importantes de la competencia matemática, lo cual habíamos dicho que constituye el involucrarse en las matemáticas, es decir, ejercitar y utilizar las matemáticas en una amplia variedad de situaciones. Para los problemas que se van a presentar, vamos a definir y se van a utilizar 4 tipos de situaciones, la cual es la personal, la educacional profesional, la pública y la científica. Entonces, estas son las 4 situaciones en las que vamos a trabajar lo que es la situación y los contextos. Entonces, ahí antes de pasar al contenido matemático, recomendarles lo que es el ejemplo número 3, que es sobre la cuenta de un ahorro, que dice que se ingresan 1000 CED en una cuenta de ahorro en un banco. Existen 2 opciones, o bien obtener un incremento anual del 4%, o bien obtener una prima inmediata de 10 CED y un interés anual del 3%, que es opción al marco al cabo de un año y al cabo de 2 años. Entonces, en este problema, este tipo de problema podría ser una práctica experiencia del joven en su vida real. Entonces proporciona un contexto auténtico a la utilización de las matemáticas, ya que su aplicación en este contexto es dirigida de manera directa a la resolución de problemas. Algunos elementos de son inventados, por ejemplo el tipo de moneda es inventada. Y la situación y el contexto de un problema también puede considerarse en términos de la distancia entre el problema y la matemática implicada. Si un ejercicio hace referencia únicamente a estructuras, símbolos y objetos matemáticos y no alude a cuestiones ajenas al universo matemático, el contexto del ejercicio se considera intramatemático. Y dicho ejercicio se clasifica dentro de la clase de situación científica. El proyecto de PISA incluye una variedad limitada de este tipo de ejercicios, y en ello se hace explícito el estrecho vínculo entre el problema y las matemáticas que subyacen en él. De manera más típica, los problemas que se aparecen en la experiencia del día a día del estudiante no se plantean en términos matemáticos explícitos, sino que hacen referencia a objetos del mundo real. Entonces, los contenidos de estos ejercicios se denominan extramatemáticos, y entonces el estudiante debe traducir estos contextos a los problemas de una formulación matemática. Por lo general, el proyecto de PISA hace hincapié en las tareas que se pueden encontrar en una situación real
y poseen un contexto auténtico para el uso de matemáticas de un modo que influya en la solución y en su interpretación. Tengan entonces en este proyecto más que todo se trata de resolver problemas que son de la definición que de los tipos de problemas que acabamos de definir, que son extramatemáticos, en donde el estudiante se le da un planteamiento de un problema que está enfocado a un problema de la vida real y él lo tiene que pasar a su traducción matemática para poder resolverlo. Entonces, los intramatemáticos son aquellos en los que no se hace no se alude a lo que son algún problema enfocado en lo que es un problema social de la sociedad, sino que más bien ya es un problema matemático en sí. Entonces, a este tipo de problemas ellos lo incluyen en lo que es la parte científica y, y dice que se trabaja una cierta cantidad de problemas de esta clase. Entonces ahí tenemos el otro problema que es el de la sistema monetario y describe en ese apartado de la resolución de este problema que, como les comentaba, el proyecto de PISA otorga la mayor importancia a aquellas tareas que podrían encontrarse en diferentes situaciones reales y que poseen un contexto en el que el uso de las matemáticas para resolver problemas sería auténtico. Los problemas son contextos extramatemáticos que influyen en la solución y en la interpretación. Se consideran referentemente como un vehículo para evaluar la competencia matemática, porque estos problemas se asemejan mayoritariamente a los que presentan en la vida diaria. Entonces, como lo mencionaba, lo que es este proyecto intenta resolver más que todo problemas extramatemáticos para poder utilizar así por parte de los estudiantes la capacidad de análisis y comprensión. Es decir, que si usted le presenta un problema en la vida real, usted sepa cómo, cómo poder extraer el contenido matemático de él para poder resolverlo. Entonces usted tiene que interpretar todo lo que es el planteamiento del problema, poderlo interpretar y poderlo llevar al lenguaje suyo, que es el lenguaje de las matemáticas. Entonces, estos son los problemas que más le interesan a este proyecto, perdón, dado que hay que recordar que el enfoque de ellos es hacerlo la resolución de problemas que se ven en la vida real, en la vida diaria del estudiante, para que en sí la finalidad el estudiante pueda captar lo que es la utilidad de la matemática para la resolución de los problemas de la vida social. Entonces, como una contribución de la matemática para resolver problemas sociales. Entonces pasamos a ver lo que es el contenido matemático y las cuatro ideas principales. Esta es la tercera de las preguntas porque no están en orden. Antes de mencionar los ciclos de la matematización, mencionarlos, vamos a hablar un poco sobre primero lo que son las cuatro ideas principales. Entonces, dado que el proyecto de PISA es evaluar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas reales, la estrategia ha consistido en definir el ámbito de los contenidos que se iban a evaluar utilizando un enfoque fenomenológico para describir los conceptos, estructuras e ideas matemáticas. Ello significa describir los contenidos en relación a los fenómenos y a los tipos de problemas para que sean creados. Este enfoque va a garantizar una atención de la evaluación que concuerda con la definición del área de conocimiento y que abarca un ámbito de contenidos que incluyen todo aquello que normalmente aparece en otras evaluaciones matemáticas y en los currículos matemáticos de los diferentes países. Entonces, en el proyecto
PISA del 2003 se utiliza la siguiente lista de ideas principales para adaptarse a los requisitos del desarrollo histórico, la cobertura del área y la plasmación de las líneas principales del currículo escolar. Estas son la cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones y la incertidumbre. Cuando hablamos de cantidad, esta idea principal se centra en la necesidad de cuantificar para organizar el mundo. Las características importantes engloban la comprensión del tamaño relativo, el reconocimiento de las regularidades numéricas y la utilización de los números para representar cantidades y atributos cuantificables de los objetos del mundo real, recuentos y medidas. Además, la cantidad tiene que ver con el procesamiento y comprensión de los números que de diferente manera se nos presentan. Un aspecto a tratar con la cantidad es el razonamiento cuantitativo. Los componentes esenciales del razonamiento cuantitativo son el sentido para los números, la representación de los números de diferentes maneras, la comprensión del significado de las operaciones, la percepción de la magnitud de los números, los cálculos matemáticamente elegantes, la estimación y el cálculo mental. Espacio y forma. El estudio, las regularidades se encuentran en todas partes en el habla, la música, los videos, el gráfico, las construcciones y el arte. Las formas pueden considerarse como regularidades: casas, edificios de oficina, puentes, estrellas, mar, copos de nieve, callejeros, hojas de árbol, cristales y sombras. Las regularidades geométricas pueden servir como modelos relativamente simples de muchas clases de hechos y su estudio resulta posible y deseable con todos los niveles. El estudio de la forma en las construcciones exige buscar similitudes y diferencias al analizar los componentes formales y el reconocer las formas de diferentes representaciones y diferentes dimensiones. El estudio de las formas está estrechamente vinculado al concepto de percepción espacial. Esto comporta aprender a reconocer, explotar y conquistar para vivir, respirar y movernos con mayor conocimiento en el espacio en el que vivimos. Cambio y relaciones. Son ejemplos de ello los organismos que combinan a medida que crecen el ciclo de las estaciones, el flujo y el reflujo de las mareas, los ciclos de desempleo, los cambios climatológicos y los índices versátiles. Algunos de estos procesos de cambio comportan funciones matemáticas simples y pueden describirse o modelarse mediante ellas funciones lineales, exponenciales, periódicas o logarítmicas, tanto discretas como continuas. No obstante, muchas de las relaciones pertenecen a categorías diferentes y a menudo el análisis de los datos resulta esencial para determinar qué tipo de relación se produce. A menudo las relaciones matemáticas adoptan la forma de ecuaciones o desigualdades, pero también pueden darse de relaciones de una naturaleza más general. Incertidumbre. La actual sociedad de la información proporciona un gran número de informaciones que a menudo se presenta como precisa, científica y a diverso grado cierta. No obstante, en la vida diaria nos enfrentamos a resultados de elecciones inciertas, puentes que desmoronan, caídas de la bolsa, predicciones del tiempo poco fidedignas, predicciones desafortunadas del crecimiento de la población, modelos económicos que no funcionan bien y muchas veces demostraciones de la incertidumbre del mundo en que vivimos. La incertidumbre está pensada para sugerir dos temas relacionados: los datos y el azar. Estos dos fenómenos no son objetos de estudio matemático por parte de la estadística. Estos fenómenos son, objetos estadísticos de estudio matemático. Sabemos que vienen reflejados en lo que es la parte de estadística, la probabilidad respectivamente.
Las recientes recomendaciones relativas a los currículos escolares son unánimes al sugerir que la estadística y la probabilidad deberían de ocupar un lugar mucho más importante que el que han tenido en el pasado. Para serles sincero, la estadística es la parte de la matemática que ustedes más van a necesitar a la hora que quieran, por ejemplo, solicitar un empleo, no sea como docente si se utiliza, pero por ejemplo en la parte de bancos, en la parte de empresas que trabajan con bolsa de valores, también si ustedes quieren trabajar, digamos, como estadísticos de un hospital, por ejemplo. Entonces, esta es una parte muy fundamental que debería de tener un poco más peso en lo que es en nuestra carrera. Por lo menos en mi caso, en la carrera de licenciatura en matemáticas, solamente vemos estadística 1 y 2. Y sería bueno ampliar un poco el currículo, abarcar un poco más el estudio de las estadísticas aplicadas, más que todo, con los nuevos modelos estadísticos para realizar pronósticos, entre otras cosas. Entonces, esto es un aspecto muy importante que hay que tomarlo en cuenta también para cuando ustedes decidan, por ejemplo, ampliar sus estudios a lo que es una maestría. Pueden pensar en lo que es la parte de estudiar una maestría en estadística, que les ayudaría bastante. Entonces, hay que ir pensando en las diferentes aplicaciones que tienen las carreras que nosotros vamos sacando, ¿sí? En qué nosotros vamos a poder aplicarlo, cómo lo podemos ver, porque de hecho de eso se trata, darle vida a lo que es nuestra carrera, darle vida a lo que hemos estudiado, saber cómo aplicarlo. Entonces, este proyecto que es de PISA, pues está muy bonito, porque en esa edad los estudiantes saben que entramos en la duda de que las matemáticas no me sirven de nada, las matemáticas en qué se aplica, y salen hasta chistes de ahí de que aplicando la matemática se alquila un cuarto y ahí dice que está aplicado, o que le dice la mamá, ve tú que estudiaste matemática, ve despejando la mesa, entonces dicen, ahí apliqué matemática, pero en realidad lo que sucede es que no podemos ver la aplicación de la matemática porque no somos capaces de hacer una correcta traducción de los problemas que se plantean o que surgen en nuestra vida social, en nuestra sociedad, y poderlos transformarlos en problemas matemáticos. Entonces, cuando esos estudiantes se evalúan en este proyecto, es una de las características principales que debe de tener un estudiante, de saber hacer una buena interpretación, un buen análisis, para que el problema que a mí me plantean, que es de la vida real, como yo lo puedo ver como un problema matemático, porque eso es lo que estamos acostumbrados a tener, un problema matemático. Siempre no nos esforzamos en poder traducirlo, porque ya solo nos dan el problema y no lo traducimos, entonces estamos fallando en poder potenciar más esta área. Entonces vamos a hablar de lo que son los procesos matemáticos. Y como una pequeña vamos a tener un subtema, introducción a la matematización. El proyecto de PISA examina la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y transmitir ideas matemáticas de un modo efectivo al plantear, resolver e interpretar el problema matemáticos en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Este tipo de resolución de problemas exige a los estudiantes que se valgan de las destrezas y competencias que han adquirido a lo largo de su escolarización y sus aprendizajes visuales. En el proyecto PISA, el proceso fundamental que los estudiantes emplean para hacer problemas de la vida real se denomina matematización. Newton podría haber descrito la matematización en su magna obra Principios matemáticos de la filosofía natural, cuando escribió: pero nuestro objetivo consiste solo en localizar la cantidad y propiedades de esta fuerza a partir de los fenómenos y en aplicar lo que descubramos a algunos casos sencillos mediante los cuales de manera matemática podemos estimar los efectos en otros casos más complejos. Entonces, antes de poder explicar lo que es el cuadro,
vamos a decir que el debate anterior sobre la base teórica del marco conceptual de las matemáticas del proyecto UNCE PISA trazó una descripción de la matematización en 5 pasos. Estos pasos se presentan en este cuadro. Entonces, como primero, se inicia con un problema enmarcado en la realidad. Acá tenemos nuestro problema de la vida real enmarcado en la social. Se organiza de acuerdo a conceptos matemáticos que identifican las matemáticas aplicables. Entonces ya pasa a ser un problema matemático. Gradualmente se va reduciendo la realidad mediante procedimientos como la formulación de hipótesis, la generalización y la formalización. Ello potencia los rasgos matemáticos de la situación y transforma el problema real en un problema matemático que lo representa fielmente. Entonces, hacemos ese proceso de la organización, de irlo reduciendo hasta que al final tenemos lo que es el problema matemático. Entonces, es como pasar del lenguaje que tenemos común, del planteamiento del problema, pasarlo a nuestro lenguaje matemático. Ya plantearlo con nuestro problema matemático, que justamente es el paso que más le cuesta a nuestros estudiantes. Cuando los estudiantes miran el problema, oh Dios mío, ¿qué es este problema? Yo no lo entiendo. Y quizás domina muy bien las técnicas que se van a utilizar para resolverlo, pero como no puede interpretarlo matemáticamente, no haya cómo hacerlo. Entonces, ya cuando se tiene muy bien la interpretación, ya lo pasamos a un problema matemático, pero hay que asegurarnos que esa transformación sea correcta, sea fidedigna, es decir, que es la correcta, que es fiel, que no voy a estar resolviendo otra cosa. Entonces procedemos a lo que es resolver el problema matemático. Entonces, resolución del problema matemático. Y luego se da sentido a la solución matemática en términos de la situación real, a la vez que se identifican las limitaciones de la solución. Entonces, ¿qué es justamente los procesos que hemos seguido aquí? En esta parte de aquí, el primer paso, tenemos el problema mundo real. Mediante un análisis que nosotros hacemos, podemos crear lo que es nuestro problema matemático, luego procedemos a darle solución al problema matemático y haciendo algunos análisis podemos llegar a darle lo que es solución al problema real. En primer lugar, la matematización implica traducir el problema de la realidad a las matemáticas. Este proceso engloba actividades como, entonces, entre este paso de acá a acá, hay unos pasos que son bien importantes que van englobados en este proceso. Primero, identificar los elementos matemáticos pertinentes en relación a un problema situado en la realidad. Representar el problema de un modo diferente, organizándole, entre otras cosas, de acuerdo a los conceptos matemáticos y realizando suposiciones apropiadas. Comprender las relaciones entre el lenguaje utilizado para describir el problema y el lenguaje simbólico y formal necesario para entender matemáticamente. Localizar regularidades, relaciones y recurrencias. Reconocer aspectos que son isomórficos con relación a los problemas conocidos. Introducir el problema en términos matemáticos, es decir, en términos de un modelo matemático. Entonces, vemos que todo eso va incluido de este paso a este paso. Se mira un poco como sencillo, pero vemos que incluyen muchas cosas. Cuando el alumno ya ha traducido el problema a una forma matemática, el procedimiento continúa ya dentro de las matemáticas. Los estudiantes formulan preguntas como, ¿hay en ese caso cuántos? ¿O cómo? ¿Puedo hallar? Utilizando destrezas y conceptos matemáticos conocidos, intentarán trabajar con su modelo de problema. Adaptarlo, establecer regularidades, identificar conexiones y crear una buena argumentación matemática. A esta parte del proceso de matematización se le conoce normalmente como la parte deductiva del ciclo de construcción de modelos. No obstante, en este estudio suelen desempeñar un papel otros aspectos que no sean estrictamente deductivos. Esta parte del proceso de matematización se incluye, primero, utilizar diferentes representaciones o ir combinando en ellas, utilizar operaciones y lenguaje simbólico, formal y técnico, pulir y adaptar los modelos matemáticos combinando e integrando modelos, argumentar y generalizar.
El último o los últimos pasos a la hora de resolver un problema conllevan a una reflexión sobre el proceso matemático y los resultados obtenidos. En este punto los estudiantes deben interpretar los resultados con una actitud crítica y validar todo el proceso. Esta reflexión tiene lugar en todas las fases del proceso, pero resulta de especial importancia en la fase final. Este proceso de reflexión y validación va a incluir lo que son la comprensión del alcance y los límites de los conceptos matemáticos, la reflexión sobre los argumentos matemáticos y la explicación y la justificación de los resultados, la comunicación del proceso y de la solución, la crítica del modelo y de sus límites. Entonces, esta fase viene indicada en los dos puntos del cuadro 1.3 mediante la etiqueta 5, donde el proceso de matematización pasa de la solución matemática a la solución real y donde vuelve a relacionarse con el problema original perteneciente a la realidad, que es lo que se ve reflejado en lo que es en este cuadro. Entonces, siempre hablando de lo que son las competencias, tenemos algunos autores reconocen lo que son 8 competencias matemáticas características. Entonces, la primera es pensar y razonar. Formular preguntas características de las matemáticas. Entonces, conocer los tipos de respuestas que dan las matemáticas a estas preguntas. Diferenciar entre los diferentes tipos de afirmaciones, definiciones, teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, aseveraciones condicionadas y entender y tratar la amplitud y los límites de los conceptos matemáticos dados. Luego tenemos lo que es la argumentación. En este es importante saber lo que son las demostraciones matemáticas y en qué se diferencian de otros tipos de razonamiento matemático. Seguir y valorar el ordenamiento de argumentos matemáticos de diferentes tipos, tener el sentido heurístico, qué puede o qué no puede pasar y por qué, y crear y plasmar argumentos matemáticos. Luego tenemos la comunicación. Esto comporta saber expresarse de diferentes maneras, tanto oralmente como por escrito, solo temas de contenido matemático y entender las afirmaciones orales y escritas de terceras personas sobre dichos temas. Luego, como cuarto, tenemos la construcción de modelos. Y en ello necesitamos estructurar el campo o situación que se requiere modelar, traducir la realidad en estructuras matemáticas, interpretar los modelos matemáticos en términos de realidad, trabajar con un modelo matemático, validar el modelo, reflexionar, analizar y criticar un modelo y sus resultados, comunicar opiniones sobre el modelo y sus resultados, incluyendo limitaciones de tales resultados, y supervisar y controlar el proceso de construcción de modelos. Como punto número 5 tenemos formulación y resolución de problemas. Presentar, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos, por ejemplo, puro, aplicado, abierto y cerrado, y la resolución de diferentes tipos de problemas matemáticos de diversas maneras. Tenemos la representación, que es descodificar y codificar, traducir, interpretar, diferenciar entre las diversas formas de representaciones de las situaciones y objetos matemáticos, y las interrelaciones entre las varias representaciones, seleccionar, cambiar entre diferentes formas de representación dependiendo de la situación y el propósito. Tenemos el empleo de operaciones y de un lenguaje simbólico formal. En este implica descodificar e interpretar el lenguaje formal y simbólico y comprender su relación con el lenguaje natural, traducir el lenguaje natural al lenguaje simbólico formal, manejar afirmaciones y expresiones con símbolos y fórmulas, utilizar variables, resolver ecuaciones y realizar cálculos. Empleos de soporte y herramientas, tener conocimientos y ser capaces de utilizar diferentes soportes y herramientas, entre ellas herramientas de la tecnología, de la información, que pueden ayudar a la actividad matemática y reconocer sus limitaciones. Entonces, ya conociendo las 8 competencias características entre la matemática, les presento lo que es la tarea suya.
Entonces dice que a partir de la página 56 se muestran ejemplos de cómo aplicar los contenidos estudiados. Anteriormente, elija un ejemplo y explique la razón del por qué el autor elige el grupo de competencia y la idea principal en la resolución del problema. Antes de que ustedes puedan, nosotros de resolver esta pregunta tenemos que hablar sobre lo que es los grupos de competencia. Entonces, en los grupos de competencia, el proyecto de PISA ha elegido describir las acciones cognitivas que estas competencias engloban de acuerdo a 3 grupos de competencia. El grupo de reproducción, el grupo de conexión y el grupo de reflexión. Reproducción, conexión y reflexión. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El grupo de reproducción. Las competencias de este grupo implican esencialmente a la reproducción del contenido estudiado. Incluyen aquellas que se emplean más frecuentemente en las pruebas estandarizadas y en los libros de texto. Conocimiento de hechos, representación de problemas comunes, reconocimiento equivalente, recopilación de propiedades y objetos matemáticos familiares, ejecución de procedimientos rutinarios, aplicación de destrezas técnicas, de algoritmos habituales, el manejo de expresiones con símbolos y fórmulas establecidas y realización de cálculos. Entonces, basada en cada uno de ellos, la forma de las 8 competencias que vimos en cada uno de ellos, vamos a dar una breve descripción de lo que debería de ir. Por ejemplo, empezar y razonar es formular las preguntas más simples. ¿Cuántos? ¿Cuánto es? Comprender los siguientes tipos de respuestas. Tantos, tanto, y distinguir entre definiciones y afirmaciones. En la parte de argumentación, seguir y justificar los procesos cuantitativos estándares, entre ellos los procesos de cálculo, los enunciados y los resultados. En comunicación, comprender y saber expresar oralmente y por escrito sobre cuestiones matemáticas sencillas, tales como reproducir los nombres y las propiedades básicas de los objetos familiares, mencionando cálculos y resultados, normalmente en una manera única. En construcción de modelos, reconocer, recopilar y activar, aprovechar modelos familiares bien estructurados. Formulación y resolución de problemas, exponer y formular problemas relacionando y reproduciendo problemas ya practicados, puros y aplicados de manera cerrada. En la representación, siempre vamos con la de codificar e interpretar representaciones o objetos matemáticos previamente conocidos de un modo estándar que ya ha sido practicado. Y así sucesivamente tenemos la de empleo de operaciones y la de empleo de práctica. Entonces, algunos ejemplos del grupo de reproducción son, por ejemplo, si decimos al estudiante resuelva la ecuación 7x menos 3 igual a 13x más 5. Por ejemplo, también que le pongamos lo que es cuál es la media de un conjunto de datos, escribir el 69% de forma de fracción y así sucesivamente otro tipo de ejemplos. Entonces, la parte del grupo de conexión, las competencias del grupo de conexión se apoyan sobre los grupos de reproducción, conduciendo a situaciones de solución de problemas que ya no son de manera rutinaria, pero que incluyen escenarios familiares o casi familiares. Además de las competencias descritas por el grupo de reproducción, las competencias del grupo de conexión comprenden las siguientes. Siempre está la parte de pensar y razonar, pero aquí llevamos preguntas como cómo hallamos, qué tratamiento matemático damos, etc. En argumentación, qué puede o no puede pasar y por qué sabemos y qué queremos obtener. Y así sucesivamente plantean las 8 características principales. Entonces, en donde más que todo aquí va un poco del apartado del grupo de reproducción. Entonces, algún ejemplo de preguntas que se pueden hacer de conexión es 1. María vive a 2 kilómetros de su colegio y Martín a 5. ¿A qué distancia viven el uno del otro? Entonces ese es uno de los problemas. También en la página 45 podemos encontrar otro problema que es referente al alquiler de oficinas
Y tenemos el de la pizza, que dice que una pizzería oferta dos pizzas redondas del mismo grosor, pero la diferentes tamaños. La pequeña tiene un diámetro de 30 y cuesta 30 C. La grande tiene un diámetro 40 y cuesta 40 C. Y pregunta qué pizza es la mejor opción en relación a la que cuesta. Escribe tu razonamiento. Entonces vemos aquí ya va un poquito más de lo que es un razonamiento. Y por último tenemos lo que es el grupo de reflexión. Entonces, las características o las competencias de este grupo incluyen un elemento de reflexión por parte del estudiante sobre procesos necesarios o empleados para resolver un problema. Relaciona las capacidades de los alumnos para planificar estrategias de resolución y aplicarlas en escenarios de problemas que contienen más elementos y pueden ser más originales o inusuales que los del grupo de conexión. Además, las competencias descritas siempre para el grupo de conexión entre las competencias del grupo de reflexión se encuentran las siguientes. Solo voy a mencionar las primeras. Pensar y razonar. Bueno, ahí va la pregunta: ¿cómo hallamos? ¿Qué tratamiento matemático damos? ¿Cuáles son los aspectos esenciales del problema o situación? Entonces vemos a que a medida de va avanzando las competencias, es el grupo de reflexión ya va más un poco más complejo y más completo. Entonces en la parte de argumentación, por ejemplo, podemos decir qué puede o no puede pasar y por qué, qué sabemos y qué queremos obtener, cuáles son las propiedades esenciales, cómo están relacionados los diferentes objetos. Entonces como vemos la medida en la que va aumentando el rigor de los problemas que se pueden resolver mediante el tipo de competencias que estamos trabajando. Entonces en este ya por ejemplo ya podemos hablar de un ejemplo del crecimiento de la población de peces. Podemos hablar de la parte de un presupuesto, entre otros. Entonces acá en resumen tenemos lo que es el cuadro que representa el de la representación simétrica sintética, de los grupos de competencia. Entonces, el grupo de reproducción creemos que son representaciones y definiciones estándar, cálculos rutinarios, procedimientos rutinarios y solución de problemas de rutina. Ya en lo que es el grupo de conexión, construcción de modelos, traducción, interpretación y solución de problemas estándar, métodos múltiples bien definidos. Y en el grupo de reflexión, ya tenemos lo que son la formulación y solución de problemas complejos, reflexión y comprensión en profundidad, aproximación matemática original, múltiples métodos complejos y generalización. Entonces, en base a estos grupos de competencia que hemos definido, ustedes van a escoger, como decía, el problema de los ejemplos que están ahí, en qué grupo de esto está enmarcado el problema que ustedes escojan y por qué creen que el autor escogió ese grupo para ese problema destinado. Entonces acá es el fin del primer material. Tenemos poco tiempo para examinar el otro, que es el marco teológico del sistema educativo salvadoreño. Entonces, el objetivo principal que se pretende en esta unidad es analizar la educación matemática salvadoreña y sus implicaciones pedagógicas desde una perspectiva filosófica crítica. Entonces, como manera de introducción, en El Salvador la enseñanza de las matemáticas ha sido problemática, a pesar de muchos esfuerzos en la asignatura en la que tenemos más fracaso escolar a todo nivel, tal como lo demuestra el más bajo porcentaje de notas alcanzadas a nivel nacional desde que se aplica la prueba nacional PAES, con 4.79 conseguida en el año 2014. Entonces, si bien es cierto que ese problema tiene muchas causas, una de ellas muy probablemente tiene que ver con la forma en que se enseñan las matemáticas y con los programas propiamente dichos. Por esta razón, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el programa SMATE, el cual se está desarrollando en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Mediante esta busca mejorar significativamente la enseñanza de las matemáticas, de manera que los alumnos de primer y segundo ciclo puedan encontrar un incentivo para aprender matemáticas en las aulas, borrando cualquier estigma de la materia ha venido cargando generación tras generación. Cambiar la metodología de enseñanza es el primer paso a seguir. Esto, según los expertos involucrados en el programa, se iniciará a través del cambio curricular de primero a sexto grado, tomando en cuenta el diagnóstico elaborado por los asesores de la Embajada de Japón. Entonces, el asesor principal de la educación matemática de JICA, Norihiro Nichikata,
asegura que con los nuevos libros de texto que están elaborando se ha progresado en contenido comparado con los anteriores, incluyendo un cambio metodológico para los docentes salvadoreños. Entonces, creo que de este programa Mate ya venimos hablando a lo largo de la asignatura de currículo. Por cierto, hemos abordado un análisis bastante un poco extenso sobre lo que son los nuevos programas que se van a desarrollar a través de los libros, que es la nueva metodología que se ha utilizado. Se han desarrollado libros para el área básica en los cuales se busca propiciar más el interés de los estudiantes hacia la disciplina, dado de que los resultados de los estudios realizados demuestran de que matemática es una de las asignaturas con un más bajo promedio. Los estudiantes en la materia que más salen peor, salen mal. Entonces, y sabemos por nuestra experiencia que la matemática en sí es una asignatura en la que tiene un rechazo por parte de los estudiantes, una cierta apatía creada de que los estudiantes al solo oír mencionar matemática dicen, no, matemática difícil, fea, y en parte a veces dicen hasta aburrido. Entonces esto lo intenta mejorar el Ministerio de Educación a través de este programa, el proyecto ESMATE, mejorando, dicen ellos, lo que es el currículo, los currículos y mejorando también los libros de texto. Los libros de texto se intenta involucrar más lo que es la parte familiar y la manera de que los ejemplos que se describen en los libros lleven mucha relación con problemas que se dan en nuestra realidad. Entonces, como una de las preguntas decía ahí que teníamos que hablar o discutir sobre lo que son los fines de la educación. Entonces, desde Aristóteles y muchos otros autores antiguos como Epicuro, Diógenes de Polonia, entre otros, consideraban que dentro de la diversidad de causas, causa material, aquello que lo que está compuesto por algo, y la causa formal, aquello que da al ser ya un objeto. Causa eficiente, aquello que ha producido, y la causa final, aquello lo que existe un objeto. Que existe un objeto, para lo que existe un objeto. En esta última, la más importante, aunque no se debe olvidar que están necesariamente las 4 causas para la explicación completa del universo. Sin embargo, en la creencia en la que marcha el universo, es como un orden de fines que las cosas atienden a realizar, y no una sucesión de causas y efectos. Es que la causa final se identifica como la de mayor potencia. De esta manera, comprendemos por teleología, la disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente a la doctrina filosófica de las causas finales. En la totalidad se define simplemente como la atribución de una finalidad u objetivo o procesos concretos. De esta manera, la Constitución de la República de El Salvador, actualmente vigente, establece que la educación tiene los siguientes fines. Número 1. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Número 2. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática, más próspera, justa y humana. 3. Inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes, combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. 4. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tienen derecho referente a escoger la educación de sus hijos. Esto está en el artículo 55 de la Ley de Educación. Entonces, desde ello se pretende responder a 3 grandes tareas de la educación: humanizar, socializar y habilitar para el trabajo, así como responder a las exigencias de los derechos universales proclamados y definidos por la legislación universal a través de los diferentes acuerdos y tratados. Entonces, hablemos un poco, ya conocimos cuál es la finalidad. Siempre debemos de tener en claro y notar de que enfocado en lo que es las finalidades de
de la educación se reflejan lo que son la parte de los ejes transversales, que como les mencionaba son 11 ejes. Los ejes transversales de leyes que deben de ir plasmados en cada asignatura, en cada plan de estudio. Les decía, no significa que los ejes transversales se van a desarrollar en cada asignatura, sino que más bien es un conjunto, ¿sí? En conjunto para formar todo lo que es el plan de estudio. Pero como les menciono, no está de más que nosotros en nuestras clases, en las asignaturas que nosotros impartamos, podamos inculcar a los estudiantes lo que son los valores, no, parte de lo que es moral, la ética, entre otros. El proceso psicopedagógico. La otra parte del material que está anterior a los postulados psicopedagógicos hace mención sobre los diferentes niveles de educación que tenemos. Creo que no voy a enfocarme mucho en eso porque en la asignatura anterior que ustedes ya vieron vienen diferentes, realizamos lo que son un diferente análisis sobre los diferentes niveles de educación que tenemos. Eso ya lo estudiamos. Tenemos que ya sabemos que en la educación media se presenta también lo que es la parte de áreas que son modalidades educativas en un área general, en un área técnica. Entonces, que se culminará con un grado de bachiller y así sucesivamente informaciones generales que son de la parte de educación que nosotros normalmente ya conocemos y ya dominamos. Entonces también hemos podido notar que ni en los fines ni en los objetivos de la generales de la educación nacional habla un poco sobre lo que es la matemática, ¿verdad? No vemos ninguna inclusión de lo que es la matemática, pero es justo en lo que son los fundamentos curriculares de la educación nacional, en el instrumento oficial, donde aparecen los objetos generales que establecen la necesidad de considerar la vocación de la competencia matemática, asociada a la construcción de capacidades ciudadanas esenciales para el progreso de la nación. Estos objetivos o propósitos no deben ser asumidos desde una perspectiva técnica, es decir, dirigir a formar mentes brillantes para poder realizar exclusivamente propósitos limitados como el dominio de técnicas sofisticadas de demostración o la edificación de estructuras tremendamente abstractas alejadas del entorno, o para el disfrute etéreo de lo y privado del conocimiento. No es así, sino más bien se trata de buscar por medio de las matemáticas apoyar la comprensión e intervención ciudadana sobre diversos contextos físicos, sociales y profesionales, científicos y culturales, y por lo tanto brindar a los individuos condiciones para poder contribuir al progreso de la patria, dentro de un espíritu de responsabilidad y respeto de sí mismos y demás congéneres y del medio ambiente. Entonces, se supone explícitamente el fortalecimiento de actitudes, creencias y valores positivos sobre lo que es la matemática. Que ya vemos que las creencias sobre las matemáticas, pues, es algo que nos ha venido a afectar, dado que sabemos que tenemos un poco de creencias un poco negativas referente a lo que es la matemática. Ese es algo que nosotros ya venimos trabajando. Entonces, los ejes transversales ya los había mencionado, aquí hacen mención de algunos de ellos, que es la educación en derechos, educación ambiental, educación en población, educación preventiva integral, educación para la desigualdad de oportunidades, educación para la salud, educación del consumidor y educación en valores. Este según el programa Matemáticas de tercer ciclo del 2008. Entonces, el propósito de incorporar ejes transversales se ve favorecido fuertemente por el enfoque constructivista cultural que se ha adaptado para organizar el proyecto curricular oficial que apunta hacia la relación de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con los entornos sociales y culturales, lo que se incorpora de una forma natural en los planes de estudio. Como lo decía, el abordaje de estos tiene que ser de manera conjunta, no de una manera aislada, sino de una manera integral,
de tal forma que no se sienta que esos ejes han sido incorporados de manera obligatoria, sino que buscarles la forma en cómo los podemos relacionar de una forma natural, que algo que vaya fluyendo, que se vaya dando de forma natural y no obligada, no a la fuerza, porque a la fuerza ni la comida cae bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se intenta. Entonces, hablamos en el apartado Fundamentos y Postulados de la Educación Matemática en El Salvador que existen los postulados psicopedagógicos de la educación matemática básica y media. Entonces, según los fundamentos curriculares de la educación nacional, se establecen los objetivos curriculares siguientes. 1. Contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, de razonamiento, de abstracción, deducción, reflexión y análisis. Y 2. Desarrolla las capacidades operatorias básicas aplicables en la vida cotidiana y las habilidades para redescubrir hechos, conceptos y relaciones matemáticas. Para el logro de estos objetivos se propone incorporar la metodología de entrega, la incorporación explícita de la búsqueda de actitudes y creencias positivas sobre las matemáticas. A ello obedece la necesidad de ajustar el estudio de los contenidos matemáticos y el desarrollo de habilidades y destrezas a la comprensión y resolución de problemas vinculados a la vida cotidiana. Esta sintoniza con el postulado que expresa que los espacios actitudinales y socioafectivos son cruciales para los aprendizajes. De aquí la necesidad de promover el desarrollo de 5 actitudes básicas y clave en el aprendizaje matemático. Estos son la perseverancia, la confianza en la utilidad de las matemáticas, la participación activa y colaborativa, la autoestima en relación al dominio de las matemáticas y el respeto y aprecio y disfrute de las matemáticas. De hecho, cuando nosotros promovemos en los estudiantes estas actitudes, como lo que es la perseverancia, le enseñamos al niño no a darse por vencido, a que continúe, que lo va a lograr, le damos palabras de ánimo, le enseñamos la utilidad de las matemáticas, que eso es uno de los factores en los que estamos fallando bastante, porque el estudiante todavía sigue haciendo la pregunta, bueno, ¿y para qué me van a servir? ¿Para qué necesito yo esto? ¿Qué lo voy a ocupar? Entonces, si creamos una participación activa y colaborativa y sobre todo le enseñamos a los estudiantes a tener una autoestima con relación al dominio de las matemáticas, porque puede que el estudiante conozca bien el tema, domine el tema, pero esté con la duda. Es probable que no sea así. Yo me puedo estar equivocando. Yo creo que está malo. Mejor ni le digo nada al profe. Capaz me hacen burla porque va a estar malo. Entonces, le debemos de ayudar a los estudiantes a fortalecer esa autoestima sobre el dominio, a decirle, bueno, tú puedes, tú lo estás dominando, así debe de ser, está muy bien hecho. Entonces, motivarle y siempre promoviendo el respeto, el aprecio y el disfrute de las matemáticas, que de hecho eso debería ser una de las causas finales, de que los estudiantes disfruten lo que es la matemática, que les guste, que no sea una agonía para ellos, sino que sea algo de interés, algo que llegue la clase y ellos digan, wow, voy a disfrutar la clase, voy a disfrutar las matemáticas, porque es un goce que ellos merecen. Fines de la educación matemática. Entonces ahí pueden ustedes, bueno, allá hablaba sobre nada más los postulados psicopedagógicos de la educación matemática, pero también tenemos postulados que sustentan el enfoque y la estructura curricular de la educación matemática nacional, que les queda como tarea para que los lean. Y luego hablamos de la organización de los planes de estudio. Y hablamos, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son las finalidades de la educación matemática. Si bien es cierto que ni en los fines, bueno, ya habíamos mencionado esto, que no está en ninguno de esos aspectos. Yo creo que aquí nos equivocamos. Esa es la misma. Bueno, esta iba antes, perdón. Eso iba antes, perdón. Entonces, la última pregunta que nos hacía el docente que quería que habláramos después de los postulados psicopedagógicos de la educación matemática, nos preguntaba que cuáles eran las 3 competencias del campo curricular que se proponen en El Salvador.
Entonces, estas son estas que se proponen, que van con la finalidad de responder a lo que son los objetivos generales de la educación matemática, son los siguientes: el razonamiento lógico matemático, la comunicación con lenguaje matemático y la aplicación de la matemática en el entorno. Entonces, en el razonamiento lógico matemático los vamos a entender como la promoción de las capacidades de los educandos para deducir, inducir, comparar, analíticamente generalizar y justificar, someter a prueba, hacer uso de ejemplos y contraejemplos, entre otros. Todo lo anterior pasa por reforzar y desarrollar las capacidades específicas relacionadas con identificar, nombrar, interpretar información, comprender procedimientos, algoritmos y racionalizar conceptos. Todos estos procedimientos fortalecen a los estudiantes la estructura de un pensamiento matemático, superando la práctica tradicional partida de una definición matemática y no del descubrimiento del principio o proceso que da sentido a los saberes numéricos. La comunicación con lenguaje matemático. La matemática es una ciencia, es un lenguaje integrado por conceptos, proposiciones, significados y reglas para su comprensión y aplicación. Así, los estudiantes están obligados a acceder a las notaciones y símbolos matemáticos, cuyos significados son precisos, necesarios y diferentes a los del lenguaje natural, por lo que reclama su conocimiento y dominio. Esta competencia desarrolla habilidades de expresión, comunicación oral, visual o escrita de ideas, resultados y argumentos matemáticos al docente o a los otros estudiantes y a la comunidad en general. Y tenemos la aplicación de la matemática al entorno. En esta competencia tiene como principal propósito exponer el carácter transversal de la matemática, en el cual se hace patente en la resolución de problemas congruentes a contextos diversos, lo cual ofrecen al alumno la capacidad de reconocer las diversas relaciones, primero entre las diferentes áreas de la matemática, consiguiendo comprender la importancia de conocer, desarrollar y aplicar métodos y objetos matemáticos de unas áreas en otras. Aunque las matemáticas han evolucionado en diferentes disciplinas o áreas, han llegado a integrarse con el correr del tiempo. Esta integración es de tal nivel y el flujo de relaciones de un lado a otro es tan grande que de no existir en esas conexiones y ese carácter unificado habría perder la comprensión adecuada de lo que son las matemáticas. En segundo lugar, esta competencia tiene como propósito desarrollar la capacidad de interactuar con el entorno y en él apoyándose sus conocimientos y habilidades numéricas. Se caracteriza también por la actitud de proponer soluciones a diferentes situaciones de la vida cotidiana, en sus diferentes esferas: ciencia, industria, arte, educación, salud u otros. Y aquí viene su segunda tarea. ¿Considera que en El Salvador se están cumpliendo los objetivos de la educación matemática? ¿Se aplica la matemática a resolver problemas de la realidad nacional? Bueno, pues para responder esa pregunta, siempre recuerden que tienen que haber leído el material ustedes antes, escuchar las tutorías y luego poder responderlas. Van a tener una duración de 8 días, si no me equivoco, para poder contestar las preguntas. Yo voy a estarlas recibiendo. En esta asignatura solo fueron 2, en la de currículo fueron 4. Pueden estar pendiente de la entrega de sus respuestas a las preguntas. Y pues por hoy ha sido todo. Muchas gracias por la comprensión. Gracias por la atención prestada, y si ustedes quieren les puedo enviar lo que es la presentación para que ustedes la tengan por si ha habido problemas de grabación. Muchas gracias por todo.